asuntos. Y como a Dios le quedaba muy difícil administrar todos los asuntos, entonces tenían que haber dioses que pequeñitos. Y allí empezó San y San y Santa y San y la patrona de esto y la patrona de aquel, porque tenemos que ayudar a Dios para que Él no le quede tan difícil atender todos los negocios. Y por eso ahora hay patrón para todo, hay santo para todo. Y las fiestas que celebramos hoy, cada una tiene su patrón. Y eso viene allí de la influencia de esa época. Vamos a la anterior. Vamos a la siguiente, vamos a la iglesia de... ¿Cuál iglesia sigue, hermanos? Tiatira, la cuarta iglesia. La iglesia de Tiatira. Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira con ojos como llama de fuego. ¿Qué significan los ojos como llama de fuego? ¿Qué significan los ojos como llama de fuego? Los ojos como llama de fuego, hermanos, significa que esta iglesia necesitaba que Jesús mirara más profundamente de lo que se podía ver exteriormente. Es decir, esta fue una época en que la iglesia aparentemente se consolidó. Aparentemente empezó a coger poder, el papado se estableció y se estableció una sola iglesia y parecía que el mundo religioso estaba en su apogeo. El poder civil y el poder religioso se habían unido. Y ahora todo el mundo pensaba que estábamos viviendo el mejor de los momentos, pero Jesús se presenta como con ojos de llama de fuego, porque Él podía ir hasta el interior del corazón. Y yo quiero decirle algo hoy a usted, mi hermano, que está aquí reunido. ¿Será que Jesús se quitó los ojos como llama de fuego después de que acabó el tiempo de Tiatira? ¿Será que sí? No. Aún hoy Jesús tiene ojos como llama ¿qué? De fuego. Y aún el Señor hoy puede ver nuestro corazón. Y aún hoy el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor conoce lo que hay dentro de ti. Y el Señor sabe lo que tú eres cuando no estás en la iglesia. El Señor sabe lo que tú eres cuando no te están viendo. El Señor sabe lo que tú eres cuando estás a solas. El Señor te está viendo, porque Él conoce tu corazón y conoce las intenciones de tu corazón. ¿Qué es el carácter? ¿Saben qué es el carácter, hermanos? El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Repito, el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Es muy fácil llegar con mi esposa abrazado a la iglesia, pero ¿cómo soy con mi esposa en la casa? Es muy fácil abrazar a mi hijo, pero ¿cuánto amor le estoy entregando a mi hijo? El Señor tiene ojos como llama de fuego y Él es fuego consumidor. Y el Señor le habla a la iglesia de Tiatira y Él entiende lo que está pasando en el interior de la iglesia, que se estaba pervirtiendo. Y por eso el Señor se presenta así. Esta iglesia, el Señor les dice: unas pocas cosas tengo contra ti, unas pocas cosas. Y yo sé que en esta iglesia hay gente muy fiel, hay gente muy consagrada, pero el Señor en esta noche te está diciendo: aunque tú eres consagrado, aunque tú eres muy entregado a mi causa, unas cosas tengo contra ¿qué? Contra ti. Y ese era el problema de la iglesia de Tiatira. En esta época pasó el rechazo del sábado, las falsas doctrinas. No tenemos mucho tiempo, hermanos, para profundizar, pero vamos a profundizar este tema en los 144,000 sellados. Cómo se fue degradando el sábado. Y cuando vamos a entender ¿quiénes son los 144,000? Que es una inquietud que tenemos muchos adventistas. Eso lo vamos a estudiar el día jueves. Señor, este tiempo va desde el año 538 hasta el año 1517, que fue cuando se levantaron unos hombres allá en Alemania, y que fueron, un alemán, Martín Lutero, que clavó las 95 tesis de justificación por la fe en la catedral de Wittenberg. Vamos a la siguiente, a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis inicia desde el año 1517 y va ¿hasta qué año? Hasta 1798. Iglesia de Sardis. El Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Por qué el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Por qué el Señor se presenta así? Hermanos, ustedes recuerdan
que cuando Dios formó a Adán y Eva, formó un muñequito de barro. Y cuando Él formó el muñequito de barro, ¿ya había vida en el muñeco? No. ¿Qué faltaba? Faltaba que el Señor, ¿qué hiciera? Se inclinara y ¿qué? Soplara sobre su nariz aliento de vida, el espíritu de vida. Pregunta, cuando el Señor Jesús fue al cielo y estableció la iglesia, antes que se manifestara el Espíritu Santo, ¿dónde estaban los discípulos reunidos? En el aposento alto. ¿Quiénes estaban allá reunidos? Los discípulos y otros más, como 120, dice la Biblia. ¿Por qué ellos no habían salido todavía a predicar el Evangelio? El Señor les dijo, esperen que venga la promesa, ¿qué? Del Padre, del Espíritu Santo. ¿Saben cómo estaba la iglesia antes que descendiera el Espíritu Santo? Estaba como Adán cuando era un muñequito. ¿Cómo estaba? Sin vida o muerta. Pero cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, entonces la iglesia ¿qué? Se levantó y tuvo vida. Esta época de 1517 a 1798 es una época muy interesante. Se levantaron los reformadores en protesta contra todos los abusos que tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermanos, había instituido las indulgencias. ¿Saben qué eran las indulgencias? Las indulgencias fue el modo que usó la Iglesia Católica para construir una iglesia impresionante, que es la que inclusive existe hasta hoy, que es la Basílica de San Pedro. ¿La conocen? ¿La han visto? Esa donde el Papa sale y habla allá adelante, esa basílica la construyeron con indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Saben qué eran las indulgencias? Mi hijo, yo no puedo ir para allá. Mi hijo fallecía y entonces yo lo llevaba a la iglesia católica y le iban a realizar la ceremonia, y entonces el sacerdote me decía, ¿tú quieres que tu hijo vaya al cielo o quieres que tu hijo vaya al infierno? ¿Qué dice un padre de familia? ¿A dónde quiere que vaya su hijo? Al cielo, padre, por favor. Y entonces el sacerdote le decía, espere tantico, y sacaba un libro. Tu hijo, ¿cuántos años tenía? 7. Había vivido 7 en la tierra y le faltan tantos miles de años en la eternidad, entonces usted tiene que pagar 100 millones de pesos si quiere que su hijo vaya al cielo. Y entonces las personas que vivían en la ignorancia en esa época, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Iban y vendían sus tierritas, iban y vendían su casita, iban y vendían lo que tenían, iban y llevaban la platica para que el hijo pasara del infierno, ¿a dónde? Al cielo. De esa manera la Iglesia Católica se enriqueció en la época del oscurantismo. Pero se levantaron los reformadores en protesta contra eso. Martín Lutero, Wycliffe, Juan Hus y muchos que hemos escuchado en la historia. Y estos hombres decidieron morir por causa de la verdad. Pero ¿saben que pasó algo? El mensaje a la iglesia de Sardis dice que estás vivo, pero estás ¿cómo? Muerto. Los reformadores empezaron a decaer y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores y mataron a muchos cristianos. El mismo Lutero mató a muchos cristianos. Calvino, y se armó un desorden allí, un conflicto de intereses entre ellos, pero el Señor le hizo una promesa a esa iglesia: si tú te mantienes fiel, porque siempre, hermanos, ha habido un grupo que se mantiene fiel. Siempre en todas las etapas de la iglesia, aunque ha habido apostasía, hay un grupo que se mantiene fiel, firme. Y yo sé que en esta iglesia, en este momento, hay muchos de ese grupo que quieren mantenerse fiel a la palabra del Señor. Amén. Vamos a Filadelfia. El tiempo se nos está yendo y no vamos a alcanzar a abarcar la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Vamos a esa. La iglesia de Filadelfia. El Señor se presenta como el que tiene la llave de David, y he puesto una puerta abierta. ¿Qué pasó para el año de 1798 en adelante? A partir del año 1831 más o menos, se levantó un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller se levantó. Guillermo Miller encontró en la profecía que la Biblia decía en el libro de Daniel que serían 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Mañana vamos a estudiar eso, por eso no me voy a detener ahora. Si usted quiere saber, a propósito, si usted quiere saber quiénes son los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4, venga mañana.
Si usted quiere saber quiénes son los 24 ancianos que están reunidos en derredor del trono, venga mañana. Mañana vamos a estudiar los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes de Apocalipsis. Y entonces este hombre empezó a predicar un mensaje. Empezó a predicar que Cristo venía pronto. Y la gente empezó con un fervor religioso. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia del amor. La gente pensó que Jesús iba a venir en sus días. El pastor Charles Fish estaba bautizando gente y estaban en un invierno tremendo y murió de neumonía una semana antes del 22 de octubre de 1844. Y su esposa fue al velorio feliz. Fue el único velorio feliz. La esposa estaba tranquila porque sabía que iban a pasar solo ¿cuántos días? 8 días y se iba a encontrar otra vez ¿quién? Con su esposo, ya iba a venir Jesús. Pero el Señor hizo una amonestación a esta iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Será que esta iglesia sufrió una prueba o no sufrió una prueba? Todos estaban esperando a Jesús, habían vendido sus propiedades, habían dado todo, y llegó el 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino. Era una hora de prueba. Este era el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 decía: es necesario, dice que Juan comió un librito y cuando lo comió, ¿cómo fue en la boca? ¿En la boca fue amargo o dulce? Dulce en la boca. Jesús viene pronto, el Señor va a venir y va a terminar nuestro sufrimiento. Pero cuando llegó al estómago, ¿cómo se volvió? Amargo. Jesús no vino. Y Apocalipsis 10, el último versículo, dice: y por eso es necesario que profetices nuevamente sobre toda ¿qué? Tribu, pueblo y lengua. Esto le pasó a la iglesia de Filadelfia. Esto fue de 1798 hasta 1844. La iglesia de la Odisea. Vamos a la última iglesia. Yo voy a invitar a mi esposa que venga aquí adelante. No sé si Juan tienes... Zaira. La iglesia de la Odisea. El Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero. El Señor se presenta como aquel que está al lado de nosotros, como el que observa nuestras vidas, como el que observa tus pasos. La iglesia de la Odisea tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo somos la iglesia de la Odisea, hermano? Ni fríos ni calientes. ¿Qué somos? Tibios. Dígale al que está al lado: nosotros somos tibios. Dígale: nosotros somos tibios. Pero el Señor nos está invitando a que seamos tibios toda la vida. Eso nos dice el Señor. No, hermano, la iglesia puede estar en tibieza, pero el Señor te está llamando a ti a que empieces a vivir una vida de consagración, una vida de entrega al Señor, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de compartir el evangelio. No una vida de estar sentados en la iglesia todos los sábados esperando que termine ese para que venga el otro. El Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres oro, que es la fe, que compres vestiduras blancas, que es la justificación por la fe, porque necesitamos, hermanos, y este es un llamado que el Señor nos está haciendo en esta noche. No podemos seguir viviendo como vivimos ahora si queremos ver a Jesús en las nubes de los cielos. Necesitamos empezar a vivir diferente. Necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. No puede un hijo de Dios hoy seguir sentado viendo televisión todo el día mientras el Señor está gastando su último tiempo para la salvación de las almas. No podemos seguir estando en casa cómodamente mientras el tiempo de gracia se está acabando. No podemos seguir desperdiciando este tiempo glorioso que tenemos de con libertad reunirnos. Estas bancas debieran estar ocupadas. Hoy es libre, podemos venir. Y la revelación dice que lo que no hicimos en tiempo de paz, lo vamos a tener que hacer en las más tremendas dificultades. Hoy podemos predicar el evangelio, pero no lo estamos haciendo. Jesús nos está haciendo un llamado a nosotros en esta noche, hermanos. Cuando el Señor venga, esta escena va a pasar delante de aquellos que hayan rechazado la gracia de Dios. Y el Señor te va a mostrar y te va a decir: ¿te acuerdas que poco antes que yo llegara a la tierra yo te hablé? Yo quería que tú vivieras a la luz de mi palabra.
Yo quería que tú vivieras consagrado, que empezaras a vivir diferente, que tú reflejes el amor de Cristo en cada paso que das, en tus palabras, en tu forma de vestir, en tu forma de vivir, en tu forma de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos.